Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Ahí estamos. Eso, Franklin, Burgos, buenos días. Lucas, Alfonso. Va, acá está. Es que parece que sale atrasado esto, ¿no? Miren, Lucas fue el primero en llegar. Lucas, Franklin, Alfonso, Luis García. Se le ha quitado el trono a ustedes, ya saben quién, ¿no? Ahí está Antonia. Mengüe una vez más, dice ella. Lulú Campos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a compartir el enlace inmediatamente, enlace que ustedes también pueden compartir con las personas que ustedes quieran, pero con cuidado. Así que, bien, vamos a felicitar a Lucas, ¿cierto? Porque fue el primero en llegar a la sala. El último en irse, como siempre, sube la silla. ¿A ustedes les ocurrió eso, no? Cuando eran chicos, que los semaneros, ¿no? De subir la silla arriba de las mesas, barrer y dejar limpiacito. Oye, eso eran buenos... espérenme, voy a mandar el enlace. Buenos días, aquí el enlace de la clase de hoy. Se nos enseñaban otras cosas en esos tiempos, ¿no? Yo recuerdo que teníamos que mantener limpio y a algunos les tocaba hacer semaneros en la sala de clase. No sé si en los colegios pagados ocurre eso, pero en mi colegio con letra y número pasaba eso y teníamos que subir la silla, o sea, irnos de la sala de clase y dejar la silla arriba de la mesa, lo cual era un gran esfuerzo porque a nadie le gustaba hacer eso, ¿no? Ah, ¿qué hice? ¿Qué hice? No sé qué hice. Ahí sí. Pero no envié el enlace, lo copié, pero no lo envié. Y ahí está. Y vamos a POC eh, para enviar a quienes no están en el grupo también. Por eso a algunos se les repite el enlace. Comenzamos en 3 minutos, así que tenemos mucho tiempo para. Aprovecho de saludar Richard, Luis García, Manu, buenos días hermano, Jonathan. Ahí está, ¿quién más llegó antes? José Córdoba, buenos días. Lucas dice, casi me mato por querer llegar en primero. Luis García dice, camino a Teno y va escuchando Romanos 6, la cuarta dimensión. Sí, es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Saludamos a quien más viene llegando. Nicole, hola Nicole, ¿cómo estás? Carlos Miranda. Eh, la monjita las hacían cantar antes de salir. Si no cantaban, no salían. Ya, enviado los enlaces. Isa Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días. Pasen a sus pupitres nomás, abran sus Biblias para la clase de hoy. Si alguien quiere dejar alguna pregunta, este es el momento, ¿no? Si quieren dejar alguna pregunta, algún comentario de la clase de ayer, de la densa clase de ayer, lo pueden hacer, ¿no? Así que este es el momento y es el lugar, ¿ya? Sandy Patty tenía una canción años atrás que se llamaba Another Time and Another Place, en otro tiempo y otro lugar. Era linda la canción, súper linda, ¿no? Manuel Naranjo, ¿cómo estás, querido amigo? Ernesto Estrada, buenos días, hermano. Juan Esteban, después de mi viaje. Fuiste a ver el eclipse. ¿Llovió? Sí, en Villarrica. Yo estaba invitado a Pucón. No pudimos ir y nos fuimos acá cerca de Valdivia y se veía súper espectacular con nuestras gafas certificadas. Franklin dice, reprendo este espíritu de... Oye, tenemos tremendos músicos en este grupo. Podríamos formar un coro celestial, ¿no? Tenemos tremendos. Así que hoy día no voy a cantar villancico porque no sé si esto no... Ayer canté un villancico cuando partimos y terminé mal la clase. Entonces, no sé si me canto un villancico o me canto otra de Diango mejor, ¿no? Eh, Así que, bueno, 9 de la mañana con 5 minutos. Si tienen, como les decía, alguna pregunta, algún alcance, la ira de Dios, chuta, ya. Eso me pasa por preguntar.
¿La ira de Dios o la ira del ser humano en nombre de Dios? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta. Fíjense que ayer estuve revisando los muchísimos comentarios que dejó la clase de ayer y les puedo asegurar que hasta altas horas de la noche seguía en conversaciones internas respecto de la clase. Fue una clase intensa, hay que decirlo, ¿no? Yo sentí que me quedé prácticamente sin energía para el resto del día. Entonces, fíjense que hablé con mis amigos pastores también que hay en este grupo, ¿no? Y fíjense que uno de ellos, porque yo con estas cosas a veces también me complico, ¿no? Si ustedes se complican con algunas cosas que yo digo, yo también me complico con cosas que yo digo, imagínense mi familia, ¿no? Entonces, pero un amigo me decía, un amigo sabio que tengo, un amigo sabio de este grupo, bueno, todos son sabios, no se van a poner a competir ahora, ¿no? Me decía, pero si tú dijiste al principio, y esto me sirvió, no sé si a alguien le va a servir, pero a mí me sirvió. Me dijo, pero si tú desde un principio dijiste que Apocalipsis es una catarsis, ¿no? Entonces, y no podemos enfrentar las catarsis si no son con densidad, con emoción, con profundidad, tenemos sangre en el cuerpo, ¿no? Y eso me hizo mucho sentido. Yo creo que por un lado está mi cosa, y yo se lo comentaba a algunas personas ayer en la tarde. Como soy pastor, no me vaya como decir cosas que dañen a las personas, ¿no? Pero por otro lado, me encanta hacer clase. Entonces tengo que lidiar con esta cosa, ¿no? Que por un lado no quisiera dañar la fe de la gente, ¿no? Pero por otro lado, como profesor, ¿cierto? Me encanta poner en aprietos a las personas, ¿no? Porque yo aprendí de esa forma, ¿no? Mientras me ponían en aprieto, ¿no? Ahí uno aprende. Bueno, por eso quería decir nomás. Así que me pareció súper bien ayer que este querido hermano mío me dijera, esto es una catarsis, ¿no? Y evidentemente no podemos pasar por Apocalipsis sin que nos pase nada. O sea, es Apocalipsis. No, no podemos pasar por Apocalipsis sin que nos pase algo. Exactamente, Antonia. Ese es mi aguijón, ¿no? Así que, bueno. Ok, entonces, Franklin dice, oh, rayos, hay más pastores. Hay hartos pastores, hermano, cuidado. Cuidadito mi boquita lo que dice, o mis dedos lo que escriben, ¿no? Elita dice que bueno que puedo conectarme desde Puerto Montt, qué bien. Lindo día. Mira, nosotros acá igual en Valdivia tenemos un lindo día. Bueno, ahí está la canción Otro tiempo y otro lugar de Sandy Patty. Gracias, linda canción. Súper linda canción. Bueno, lo que dice Carlos Miranda, no sé si lo puso como, parece como pregunta o comentario, no lo sé. Pero bueno, ahí está el gran tema, ¿no? Cuando hablamos de Apocalipsis, por un lado, inmediatamente fíjense que de manera automática nos fuimos al fin del tiempo, ¿no? Al fin de los tiempos. Entonces, desde San Miguel, Daniel Godoy, hermano, un abrazo para ti. Lindo San Miguel, yo cuando era chico vivía ahí. Iba a ver a mi padre que vivía allá, así que ahí y había una iglesia grande en una esquina. Y yo, como siempre de chico, me gustaron los templos. Me acuerdo que quedaba obnubilado con una iglesia ahí en Gran Avenida que hay, no me acuerdo cuál es. Eh, Fíjense que de manera automática hemos ido asociando Apocalipsis al fin de los tiempos. Y eso que desde un principio dijimos que con toda probabilidad gran parte de la interpretación del Apocalipsis tenía que ver con una cuestión de contexto temporal, es decir, con el Imperio Romano. Pero rápidamente nos vamos hacia el fin de los tiempos. Y surgen rápidamente estas cosas que nos apasionan, ¿no? Y que son preguntas, ¿no? Que cada uno aborda desde su propia estructura, ¿no? Como diría mi amigo Rodrigo Garrido, cada uno aborda estos temas desde sus propios mapas. Entonces hay cosas que nos hacen sentido, hay cosas que no le podemos aplicar la lógica al apocalipsis, lo que estamos viendo no tenemos forma de aplicarle la lógica a algunos temas, cosas que caen del cielo, que transforman la tercera parte del agua en sangre, no tenemos forma. Y hoy día vamos a ver el siguiente trompeteo, ¿no? Trompetazo, como dice Juan Stam, referido
que sigue ocurriendo en este mundo, ¿no? Más encima, Elizabeth Pumares ayer nos mandó un adelanto de la película que se fue, que mandó un mensaje y luego esta mañana respecto a la lista oficial de este curso. Respecto al tema de la ira de Dios, yo me hago las siguientes preguntas, ¿no? Y de hecho coloqué la pregunta ayer en el grupo. ¿Qué tanto nosotros humanizamos a Dios, ¿no? Porque una cosa es que Dios se humanizó en Jesús, pero otra cosa es que tanto nosotros humanizamos a Dios. Adscribimos a Dios nuestras propias emociones, ¿no? Nuestra propia rabia, nuestras propias frustraciones, ¿no? Nuestros sueños, nuestras búsquedas, etc. Entonces ahí surge mi conflicto con la ira de Dios. No con el juicio, fíjense, porque incluso cuando hablamos del juicio, inmediatamente nuestra mente asume condenación. Pero juicio no es condenación, ¿no? Juicio es juicio, ¿no? Por lo tanto, juicio no es condenación. Nosotros en nuestro fuero social, ¿cierto? Cuando alguien es enjuiciado, es como que inmediatamente asumimos que es una persona que es culpable, ¿no? Ahí está la diferencia, no sé, entre la legislación norteamericana y la nuestra, ¿no? Se presume culpabilidad hasta que se comprueba lo contrario, o se presume inocencia hasta que se comprueba lo contrario. Pero como sea, cuando una persona está en un juicio, asumimos inmediatamente que hay condenación. O sea, si alguien me pregunta, ¿tú crees en el juicio final en términos así como apocalípticos? Es posible, pero no sé si habrá condenación, habrá condena después de esto, ¿no? Y ahí es donde todos nos diferenciamos un poco. Fíjense que el otro día hablando con mi querido amigo Patrick, él me iluminó y me ayudó a ordenar cosas que yo tenía en mi mente, que las había compartido en algún sentido acá, pero no lo había hecho tan claramente, y en la conversación con él se me aclaró la película. Y él me decía, mira, todos nosotros tenemos en nuestro interior, cada uno, tú que estás ahí en tu casa, en tu trabajo, de ahí donde tú estás, cada uno de nosotros tiene una parte de sí que es ortodoxa, una parte de sí que es pietista, fíjense. Yo usualmente decía, alguien tiene una parte ortodoxa, conservadora y liberal. Y él cambió eso y él me dijo, ¿no? Que todos tenemos una parte ortodoxa, una parte pietista y una parte liberal. Y eso me pareció de todo el sentido del mundo, mucho mejor que la descripción que había dado yo. Entonces, anoten eso. Todos nosotros tenemos una parte, y esto se relaciona con la ley del 3, si uno quisiera, ¿no? Para los que les gusta el eneagrama, que están en este curso, seguramente saben que el eneagrama postula que nosotros tenemos 3 instintos, ¿no? El instinto de conservación, el instinto sexual y el instinto social, ¿no? Y que además estamos divididos en 3 tríadas, ¿no? Emocional, mental y visceral. O sea, la ley del 3 funciona bastante bien y los neurólogos hablarán de nuestros 3 cerebros que tenemos, etcétera. Por lo tanto, me hace mucho sentido que cada uno de nosotros tenga una partecita ortodoxa, una partecita pietista y una partecita liberal. Todos nosotros la tenemos. La diferencia que tenemos entre nosotros es que una es predominante respecto de otras, ¿no? Una es predominante respecto de otras. Y eso es súper interesante poder reconocerlo entre nosotros, ¿no? Eso es muy interesante poder reconocer que tú puedes reconocer en ti cuál es tu parte ortodoxa. O sea, si todos los que estamos aquí creemos en Dios, entonces tenemos algo de ortodoxo, ¿cierto? Si todos los que estamos aquí creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cierto? Tenemos algo de ortodoxo. Respecto de lo pietista, tiene que ver con nuestra fe devocional, pero el pietismo no solamente tiene que ver con esta fe interior, sino que tiene que ver con tu inclinación social, es decir, con tu inclinación a llevar este reino hacia otras personas, un reino tangible, ¿no? Por lo tanto, todos tenemos algo de eso también, unos más desarrollados, otros menos. Y todos tenemos además nuestro corazoncito liberal, que por supuesto tiene que ver con las cosas que nos ocurren día a día, ¿no? Entonces, y usualmente lo liberal, si uno quisiera, tiene que ver con la experiencia inmediata, ¿no? Porque es distinto, ¿cierto? Ser liberal sin tener una experiencia
que ser conservador y pasar a ser liberal debido a una experiencia. O sea, déjeme explicar eso. Es muy distinto que una persona diga, no, yo soy ortodoxo y no sé qué, y los homosexuales son toda una abominación y todo lo demás, hasta que conoces a algún homosexual o tienes un hijo homosexual. Hasta ahí llega, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tienes una experiencia personal respecto de eso. Y las experiencias personales, es decir, las vivencias personales que nosotros tenemos suelen ablandarnos respecto de posiciones extremas, ¿no? Por eso, por ejemplo, las personas que suelen vivir en ciudades cosmopolitas, por ejemplo, suelen tener una mayor cercanía y una mayor tolerancia, si uno quiere, hacia personas que creen distinto. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona hable de diálogo interreligioso viviendo en Nueva York o viviendo en algún país europeo en donde conviven musulmanes, cristianos, ortodoxos, todos juntos. Es muy distinto que una persona que vive en un pueblo aislado donde todos piensan igual. Por eso lo rural tiende a ser ortodoxo y lo cosmopolita, ¿cierto? Lo urbano tiende a ser un poco más liberal. ¿Se fijan? Son cuestiones demográficas, son cuestiones geográficas, son cuestiones sociales, pero lo que ocurre en la urbanidad es que tú tienes relación y contacto con otros. Y siempre el contacto con otros nos va a sacar de nuestras posiciones polarizantes. Por lo menos nos va a mover un poco, ¿no? Por lo menos nos va a mover un poco. Y por eso la gente, por eso nosotros decimos en Chile, por ejemplo, mientras más al sur te vas, más ortodoxo eres, ¿no? Porque el sur tiene grandes dimensiones donde la gente vive sola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces nuestra ortodoxia no tiene que ver necesariamente con nuestras creencias, sino por dónde vivimos, ¿no? Entonces, Estuardo dice, pucha, colocaron varias cosas. ¿Cómo defines ortodoxo? Yo creo que cada religión tiene su propia ortodoxia, ¿no? Cada espiritualidad tiene su propia ortodoxia que se define en cuanto a su propia historia. Por lo tanto, la ortodoxia, ¿no? Cristiana tendría que ver con la creencia fundamental y generalizada de lo que creían los primeros cristianos, ¿cierto? De manera generalizada, no única, sino generalizada. Y por lo tanto, la ortodoxia sería, claro, la creencia en Jesús como el Hijo de Dios, ¿cierto? Que resucitó. La primera capa, le llaman esto los biblistas o teólogos, la primera capa, ¿cierto? Teológica que habría en el Nuevo Testamento es la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? El Mesías. Ahí está la primera capa. Después viene la segunda capa que hablará de la divinidad de Jesús. Después estará la tercera capa, etcétera, hasta llegar al credo apostólico, ¿no? El credo de los apóstoles. Ahí va una capa tras otra. Y eso se podría definir como ortodoxia, ¿no? Entonces, eso es importante saber, ¿no? Bueno, sigamos entonces con Apocalipsis y veamos qué nos depara para hoy día. ¿Querían respirar tranquilos? No va a ser así. Apertura de... estamos en el séptimo sello, ¿ah? Acuérdense que ya pasamos los primeros 6 sellos. Los 4 jinetes del Apocalipsis, las almas que claman justicia y venganza debajo del altar, lo dicen ellas, no yo, ¿cierto? Y después está el gran terremoto en el sexto sello. Tenemos cataclismos naturales que están acompañando este relato. El séptimo sello contiene las 7 trompetas, ¿cierto? 7 dentro de 7. Y ya pasamos entonces las primeras trompetas, ¿cierto? Dijimos que eran las primeras 4 trompetas que están aquí, los 7 ángeles, ¿cierto? Que se disponen a tocar las trompetas, cae granizo, fuego mezclado con sangre, el segundo ángel toca la trompeta, cae una montaña ardiendo como de fuego y la tercera parte del agua se convierte en sangre, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó una gran estrella que se llamaba ajenjo, ¿cierto? Y que amarga las aguas, la tercera parte de las aguas, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte de las luminarias, ¿no? Ahí está, drama y cataclismo de la tierra, del mundo, de lo que existe entre nosotros, ¿no? Del donde vivimos. Ahí está donde se desarrolla esto. Ahora entonces pasamos al capítulo 9 y nos vamos inmediatamente entonces al quinto ángel. Recuerden que son 7 trompetas.
están contenidas dentro del último sello, que comienza, y esto es muy interesante, la apertura del séptimo sello que comienza con un silencio. Y posterior al silencio vienen las trompetas, ¿no? Estas imágenes sonoras son súper potentes, ¿no? Silencio y después trompeta, ¿no? El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. Recuerden que ya había caído otra estrella. Había caído la estrella que se llamaba Genjo, ¿no? Ahora viene cayendo otra estrella. Que cayó del cielo a la tierra. Según algunos comentaristas, esto se refiere a ángeles, ¿ah? Por si acaso, que este sería un ángel que cayó del cielo, porque en la antigüedad los ángeles, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, están asociados a las grandes 7 esferas luminosas del mundo antiguo. Así que, y los ángeles por lo tanto eran eso. Y por lo tanto, esta estrella que cae del cielo, según algunos comentaristas, podría ser un ángel. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, estoy en el versículo 2, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Alguien podría pensar en un volcán, ¿cierto? Bueno, en Chile también hemos tenido buenas erupciones. En Chile pasa de todo. Eh, entonces, de hecho, hubieron fotos impresionantes del último volcanazo o erupción que hubo, donde una columna, ¿cierto? Seguramente vieron esa foto, la columna en la noche de humo y puros rayos, ¿no? Ganó una foto que sacaron de eso, ganó un premio súper importante y todo. Entonces tenemos experiencia también de volcanes. O sea, venga a Chile, va a tener muchas experiencias apocalípticas, si usted quiere. Tenemos terremotos, tenemos tsunami, tenemos volcanes explosando o explotando por doquier. Y aquí sube entonces el humo del pozo como humo de un gran horno, ¿no? Se abre este pozo y sube el humo, y estamos viendo como en una fundición, ¿no? Se abre y se oscurece el sol, eclipse, también tenemos eclipses, y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, ¿ya? Esto es interesante, ¿no? Porque uno podría decir, ¿el humo son las langostas? Eh, Esto es como un poco lo que ocurrió en Pompeya, ¿no? Ustedes saben que en Pompeya explota el Vesubio, sube esta tremenda nube, y ustedes saben cuándo viene el problema. El problema viene cuando la nube se cae sobre sí misma, ¿no? A esto se le llama el flujo piroclástico. Estoy hablando como como el experto este que sale en la tele siempre hablando de terremotos y cosas así. Entonces sube el humo, ¿no? Y de pronto este humo cae sobre sí mismo por su propio peso, y este es como estas olas de humo que van quemando todo. Bueno, eso fue lo que ocurrió en el Vesubio. El flujo piroclástico cayó, ¿no? Y este humo fue quemando. Entonces aquí pareciera que este humo son las langostas sobre la tierra. Estamos pensando en Medio Oriente, ¿no? En Medio Oriente el tema de las langostas es un tema súper, súper complejo. De hecho, en Egipto, ¿no? Tenemos noticias de estas famosas plagas de langosta, por lo tanto, pero esta es una imagen de lejos. Miren cómo, si Juan, a mí me impresiona cómo Juan escribe esto, es impresionante. Más allá de que sea una visión o pueda ser su imaginación, entonces Juan está describiendo algo tremendo, hermano. Esto es tremendo. Y sube este humo de este horno, y del humo salen estas langostas sobre la tierra. Fíjense que todo esto es en plano universal, ¿no? Bueno, yo hago así, pero la verdad es que tendría que ser así, ¿no? Porque la tierra de ese mundo era más plana. Marcelo Lagos, exacto, ahí está. El ave fénix de los temblores, Marcelo Lago, exacto. Le enviamos un saludo a Marcelo Lago, ¿no? Eh, entonces de este humo salen langostas. Fíjense que la imagen está de lejos, ¿no? Surge este humo, se abre el horno, surge esto, el Calbuco, exacto. Calbuco es el volcán, por si acaso, pero si alguien no sabía. Sobre la tierra, y aquí viene algo ya que es distinto de lo que había ocurrido antes, ¿no? Aquí hay un giro. Aquí hay un giro narrativo, podríamos decir, un giro entre el objeto y el sujeto verbal respecto de las acciones apocalípticas. No, creo que me estaban llamando. Me estaban llamando.
Entonces, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. ¿Quién les da el poder? Esa es la pregunta, ¿no? Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones sobre la tierra. Versículo número 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Bueno, ya en un trompetazo, ¿cierto? El primero creo que fue, se había destruido la tercera parte de los árboles y de la hierba verde. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora, sin embargo, se les pide a estas langostas que hagan algo que no es natural en ellas mismas. Porque las langostas comen las cosas verdes, ¿no? Son veganas. Entonces, las langostas entonces se les pide que no dañen lo que supuestamente deben dañar, ¿no? Entonces que no dañen cosa verde alguna, ¿cierto? Ni a ningún árbol, ni a la hierba de la tierra. Sino, y aquí viene lo tremendo, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Deus en sus frentes. ¿En qué sentido esto es un giro? En que hasta ahora las cosas que habían ocurrido eran manifestaciones naturales, podríamos decir. Bueno, primero los sellos, ¿no? Los 4 jinetes del Apocalipsis, habíamos hablado ya de los terremotos, ¿cierto? De las pestes, las enfermedades. Hasta ahora nadie había metido manito, simplemente dar cuenta de que estaban ocurriendo estas cosas. Ya con las trompetas la cosa se empieza a complicar, porque no tenemos una forma lógica de entender eso, ¿no? Una estrella que cae, que convierte el agua en sangre. No podemos explicarnos acerca de eso solamente en términos comparativos, en términos de, bueno, eso pasó en Egipto también, ¿no? Con las 10 plagas y todo eso. Ok, entonces podríamos decir que podría haber un símil, ¿no? Juan está mirando hacia atrás y dice, bueno, ahora, interesante, ¿por qué no ocupó 10 trompetas, por ejemplo? Eso hubiese sido muy interesante, ¿no? Pero bueno, hay un símil con respecto a lo que pasó y sabemos por qué pasó, digamos, ¿cierto? Sabemos por qué pasó en Egipto, porque Faraón no obedeció, etcétera. Entonces viene una presión tras otra presión respecto de libera a mi pueblo, ¿no? Entonces aquí tenemos también esa idea, que cada trompeta es un empujón, ¿no? Cada trompetazo es un empujón. Franklin dice, este trompetazo debe haber tocado una cuarta aumentada, o una segunda menor. Solo eso explica la embarrada que queda. Bueno, quién sabe, ¿no? ¿Por qué no? Eh, Sin embargo, ahora hay una acción directa contra el ser humano. Hasta ahora uno se podía preguntar, ok, agua en sangre, fuego con sangre y granizo cayendo del cielo y todas las calamidades, la tercera parte de las aguas se transforman en aguas amargas, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente uno se tiene que preguntar aquí, ¿pero esto es general? O sea, hay gente que aquí murió y no es cristiana. ¿Cómo? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Cómo es esto, no? Uno se tiene que hacer esas preguntas. Ahora, aquí viene, podríamos decir, el giro, no voy a decir copernicano, ¿no? Aquí viene el giro, entonces, donde ahora estas manifestaciones apocalípticas se vuelcan sobre los hombres y las mujeres, ¿no? Eh, entonces, que estas langostas dañen a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Bueno, Lulú Campos, esa es la gran pregunta. Es que aquí me gusta mezclar todo, ¿no? Música, lenguas bíblicas, exégesis. No, no tanta exégesis, la verdad. Eh, ¿Cuál es el sello de Dios? ¿Solo 144.000? ¿Quiénes son los que son sellados?
Pensemos en la mente de Juan, ¿no? Habían varias iglesias en el Asia Menor, no solo las 7 iglesias, ¿cierto? Eso ya lo pasamos hace rato. No solo las 7 iglesias, habían iglesias en Asia Menor, habían iglesias en la Tierra Santa, ¿cierto? En Jerusalén, etcétera. Habían iglesias en todos lados. ¿Quiénes son los que tienen este sello de Dios? Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Cómo respondemos esto, cierto? Los que creyeron en Cristo, eso sería la respuesta rápida, ¿no? Los que creyeron en Cristo, esos son los sellados de Dios. Pero aquí estamos hablando de eventos universales, ¿no? Esto es un evento universal. Aunque evidentemente los escritores bíblicos cuando hablaban de su escritura, hablaban en términos, o en su escritura, hablaban en términos universales, ¿cierto? El jardín del Edén, o sea, el Edén no había nada más en el mundo, solo Adán universal. Por un lado. Por otro lado, el diluvio, ¿cierto? Universal también, ¿no? Todo esto es universal. La misma ascendencia divina, ¿no? Mejor dicho, la asunción de lo divino, que primero está, ¿se acuerdan que lo hablamos? Primero está en el ámbito del politeísmo, después surge en el ámbito del enoteísmo, y después cada vez es una elevación, politeísmo, después enoteísmo, después monoteísmo, ¿cierto? Y después panteísmo, podríamos decir, con Baruch Spinoza. Entonces hay una ascendencia de Dios hacia lo universal, ¿no? De hecho, en Israel, en los escritos del Antiguo Testamento, está esta tendencia que va desde lo local hacia lo universal, ¿no? Eso es lo que nosotros heredamos, de hecho, ¿no? Heredamos la universalidad del Dios de Israel. Eso es lo que ocurre, digamos, ¿no? Justamente porque estaba esta idea de que el mundo era un mundo bastante pequeño y por lo tanto estos eventos podían ser entendidos universalmente. Sin embargo, no logro responder todavía la pregunta de Lulú, porque no lo tengo suficientemente claro en el texto. O sea, recordemos que están, por un lado, los 144.000, pero por otro lado están las miríadas. ¿Ustedes se acuerdan cuando leímos este texto de... que tengo el camión, el camión de la municipalidad aquí al lado mío? Pues estoy hablando un poquito más fuerte, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos en Apocalipsis que por un lado estaban los 144.000, pero por otro lado Juan nos decía que llegaban a los pies de Dios gente de distintas culturas, idiomas, ¿se acuerdan? Y ahí yo concluí, ¿no? Que en realidad el mundo y el pueblo de Dios siempre es mucho más grande, ¿no? De lo que nosotros eventualmente podríamos querer. Hablando desde la exclusividad cristiana que le gusta tanto a tanta gente, ¿no? Que somos exclusivos. Alfonso dice, pregunta sin mala intención, ¿cómo se relacionan estas tragedias con las condiciones del pacto, tanto del pacto del Sinaí como del pacto con Noé? ¿Prevé el nuevo pacto castigo si no es obedecido? Oh my gosh. Yo creo que es una tremenda pregunta, hermano. No sé si me atrevería a intentar esbozar una respuesta a esa. Yo creo que esto es para un diálogo en WhatsApp, ¿no? ¿Cómo se relacionan estas tragedias con las condiciones del pacto, tanto del pacto del Sinaí como el pacto con Noé? ¿Prevé el nuevo pacto castigo si no es obedecido? Bueno, déjame tratar de esbozar algo respecto a lo último, ¿no? ¿Prevé el nuevo pacto castigo si no es obedecido? Depende qué tan humano esté escrito. ¿En qué condición tan humana pueda estar escrito este nuevo pacto? Está difícil, hermano. Está difícil responderlo en este contexto, ¿no? Personalmente, y esto yo siempre lo quiero decir, esto es una opinión muy personal, ¿no? Personalmente yo no creo que puedan haber castigos, ¿cierto? Después de. Incluso aunque estos castigos tengan la buena intención de la purificación, ¿no? Como por ejemplo ocurre con la creencia en el purgatorio en el mundo católico, ¿no? En donde fíjense que en el mundo católico muy pocos se van al infierno. Nosotros solemos pensar que se van un montón, pero en el mundo, o sea, los que mandan más gente al infierno son los protestantes. Lo voy a decir así, ¿no? Pero quienes mandan más gente al infierno son los protestantes. Cuando tú lees la escatología católica, te das cuenta que en realidad un gruesísimo de la humanidad se va al purgatorio. Y el purgatorio es purificación.
O sea, una gran parte de la humanidad finalmente se va a salvar. Y los malos, 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 podríamos decir, los que no quisieron aceptar a Dios ni nada, y ahí, bueno, ellos tienen su gramática, ¿cierto?, escatológica, para ver quiénes se salvan y quiénes no. Pero si uno compara, por ejemplo, catolicismo con protestantismo, quienes mandan más gente al infierno son los protestantes más conservadores, ¿ya? Porque el protestante conservador dice, si no aceptaste a Jesús, te vas al infierno. Listo, se acabó. Es sencillo, ¿no? Sencillo de decir. Mientras que el católico dice, no, espérate un poco, o sea, hay un montón de gente que no conoció a Jesús, que hay un montón de gente que no sé qué cuánto. Entonces, para ellos está el purgatorio, ¿no? Así que si competimos en misericordia, si competimos en piedad, la verdad es que el mundo protestante no sé qué tan... Mundo protestante ortodoxo, ¿no? Eso quiero decir. El resto de los protestantes, ¿no? La verdad es que ni se meten en estos temas. Así que, bueno. Bueno, no sé si respondí algo de lo que preguntaste, querido Alfonso. Ah, ya, pero lo que yo decía era que personalmente a mí me cuesta creer que va a haber una especie de castigo. El castigo además estaría en base a qué. ¿Por qué serías castigado? ¿Por qué alguien sería castigado? Si para muchos, eh, y sé que esto va a sonar súper hipiento, ¿no? Pero para muchos, y uno lo puede palpar y ver, tienen una vida súper miserable aquí en la tierra. Entonces yo no podría pensar que además de tener una vida miserable en la tierra, triste, pensemos en cuántos millones de personas, ¿no? Que tienen, y no solo pensemos en los niños del África, no, pensemos en nosotros, cuántas personas han sufrido tanto en su vida, ¿no? Eh, eh, si tantas personas han sufrido, ¿no? Niños abandonados, niños violados, niños abusados, mujeres maltratadas, gente que ha tenido, hombres que han tenido que sacarse la mugre durante toda su vida, no la han achuntado, no han tenido la potencia interna, no han tenido mucha, y no aceptan a Jesús, digamos, como para que después vayan a ser castigados. Entonces, una cosa es hablar del castigo, otra cosa es hablar cuál sería el motivo. ¿Cuál sería el motivo del castigo? Y ahí nos remitimos, dependiendo de dónde uno esté parado en el mundo de la religión cristiana. Entonces, ¿dónde está? ¿No? ¿Cuál sería el elemento legal para castigar a alguien? Por eso alguien en los comentarios ayer, Beatriz, quiero abordar también eso. Alguien en los comentarios ayer en el grupo de los 143.999 hablaba del libro La Cabaña, ¿no? Si hay algo que a mí me encantó del libro La Cabaña, además que me hizo llorar como una Magdalena mientras andaba en el metro en Santiago, un poquito vergonzoso, ¿no? Pero quiero echar afuera mis sentimientos, ¿no? No para que José Gaete después diga que no, que tengo drama con la expresión de mis emociones. Entonces, si hay algo que a mí me gustó mucho del libro La Cabaña, eh, es que cuando este hombre, pucha, no les quiero contar la historia, ¿no? Pero cuando este hombre sufre algo, ¿no? Y se encuentra con la justicia personificada de una mujer, ¿no? Entonces ella le dice, bien, ¿a quién castigamos? Y él dice, a mi padre. Porque el papá fue súper malo, le sacaba la mugre, papá cristiano, ¿no? Le daba correazo, etc. Entonces, mi padre es el culpable de un montón de cosas. Bien. Entonces, la justicia personificada de una mujer le muestra la foto de un niño llorando, ¿no? Porque había sido castigado por su padre. Y después resulta que este niño llorando, que había sido castigado por su padre, era su padre. O sea, su abuelo había hecho exactamente lo mismo. Entonces la justicia le dice, bueno, ¿a quién castigamos entonces? ¿Quién tiene la culpa? Chuta, ya no era el papá. Entonces era el papá del papá. Entonces ella le dice, nosotros entonces podríamos retrotraernos hasta Dios. Porque finalmente Dios crea al ser humano. Entonces lo castigamos a él, porque finalmente si Dios creó a estos hombres y todo lo demás, y hay una consecución del dolor. ¿Por qué me gusta esa imagen? ¿Por qué me gusta esa imagen literaria? Por algo que siempre digo en este curso, que Dios ve más allá de nuestras acciones. Nosotros vemos nuestras acciones. Por más dolorosas que sean, nosotros solo vemos las acciones. No vemos lo que hay atrás de nuestras acciones. Y cuando tú conoces lo que hay detrás de una acción, con toda seguridad,
vas a apelar a la misericordia. Con, con, con total seguridad te lo puedo decir. De hecho, Raymond Panikar dice en su libro Hermenéutica y Mito, Fe y Hermenéutica, él dice, permítele al mal hablar en algún momento y realmente lo vas a terminar indultando. Porque el mal tiene una razón de ser. Entonces, a mí me complica el tema del castigo, porque si el castigo finalmente es un castigo por cosas externas, ¿qué pasa con mi historia? ¿Qué pasa con mi biografía? ¿Qué pasa por mi condicionamiento como ser humano que tuve desde mi niñez? ¿Y qué pasa con el condicionamiento de mi papá, que tuvo desde su niñez y que hizo que él fuera de tal forma? ¿Y qué ocurre con el condicionamiento de mi abuelo, que era bastante complejo igual en términos del trato? Entonces a mí lo que me complica es que nosotros a veces emitimos juicios u otras vainas, como dicen los venezolanos, porque simplemente es lo que vemos. Está bien, lo que vemos puede ser terrible. Pero Dios, que es espíritu, conoce nuestra biografía. Y cuando tú conoces la biografía de alguien, uno lo entiende. Y cuando tú logras entender al otro, tú lo perdonas. Bueno, Beatriz dice entonces, ¿para qué me porto bien? Yo no sé si uno debe portarse bien. Eh, o sea, a mí me preocuparía, por ejemplo, portarme bien porque mi religión me lo pide, ¿no? Es como lo que ocurre, por ejemplo, con respecto al tema de la homosexualidad. Eh, yo, como persona, ni siquiera como pastor, ni siquiera como ministro de culto, como es el nombre que tenemos acá en Chile, ¿no? Eh, yo no necesito buscar argumentos bíblicos para respetar al homosexual. Lo respeto porque es persona, nada más. No necesito buscar argumentos bíblicos para eso. Yo, ¿no? No necesito buscar argumentos bíblicos para que yo crea que deben haber pastoras. No necesito. Súper bueno el argumento de Junia del último capítulo de Romanos. Buenísimo. Pero no lo necesito. No necesito buscar argumentos bíblicos para tratar de ser decente, ¿no? Y para tratar que el sentido común, ¿cierto?, del respeto por el otro pueda hacerme... Es, es más, a mí me preocuparía profundamente que para cada aspecto de la vida yo tenga que buscar versículos bíblicos. O sea, me preocuparía eso, ¿cierto? Eh, porque Romanos dice al principio que Dios puso su ley en nosotros. Y debemos echar a correr esa ley, ¿no? Entonces, Beatriz, esa es una buena pregunta, siempre sale esta pregunta, ¿no? Yo personalmente no intento portarme bien porque soy cristiano, ¿cierto? No lo hago. Y es más, en más de alguna ocasión, cuando alguien ha dicho de mí, ay, sí, es que él es así porque es pastor. No, no es porque soy pastor. Ni intento ser bueno por ser pastor. Lo que siempre tengo en mente es lo que Jesús decía, pero te falta una cosa. Pero te falta una cosa, ¿no? Y cada uno de nosotros sabe qué cosa le falta para ser un poco mejor en esta vida. Pero yo no soy cristiano para ser bueno, ¿no? Ni sé si el cristianismo de alguna forma me invita a eso. En términos de reino de Dios posiblemente. Eh, no sé si respondo a esa pregunta, Beatriz. Podemos seguir conversando. Bueno, han puesto hartos... pucha, han puesto un montón de mensajes. eh, claro, yo creo que sí, Beatriz. Yo creo que todos los que estamos aquí, la Biblia es nuestra guía. Ahora, quizás depende de cómo entendemos guía, ¿no? Si yo digo que la Biblia es mi guía, no significa para mí que la Biblia me dice dónde tengo que llegar, sino cuál camino debería tomar o cuál sería el mejor camino.
O por aquí va la cosa, ¿no? Quizás eso sería, ¿no? Eh, Está bueno esto, ¿no? Esto sí está bueno. Turun. Ya, sigamos avanzando. Terminemos con la quinta trompeta. ¿Les parece que suene la trompeta? Marcos Witt presente también en este curso, aunque usted no lo crea. Eh, ya. El sello de Dios en su frente. Ni idea, ¿no? Eh, eh, Son personas elegidas, digamos. ¿Cuál es el tema de la elección? ¿No? ¿Por qué se eligen esas personas? Es un misterio. Nosotros hoy día, como protestantes, tenemos una forma de decir quién está elegido y quién no, ¿no? Los calvinistas, con su predestinación, también, ¿no? Saben quiénes son. Bueno, la verdad es que no sé si lo saben, ¿no? Pero lo dicen. Por lo menos nunca he escuchado a un calvinista que diga, la verdad es que no sé si soy predestinado yo, pero ese que va al frente sí. Eh, Nosotros, porque esto es una cuestión histórica, ¿no? Nosotros, quienes conocemos el Evangelio a través del evangelicalismo norteamericano, ¿cierto? Asumimos quiénes son y quiénes no son, ¿no? Y tenemos una fórmula, ¿no? Acepta al Señor Jesús en tu corazón, ¡pup! Y ese sería salvo entonces, ahí está sellado. Es una fórmula sencilla, ¿no? Pero en otros cristianismos la cosa es distinta, ¿no? La cosa es distinta. En cristianismos más liberales, más ortodoxos, más conservadores, más pietistas, etcétera. Cada uno dirá desde sí mismo quiénes son los sellados. Pero digamos que estos sellados aquí serían entonces, si estamos hablando de Juan, entonces sería la iglesia, ¿no? Eso sería, ¿no? Sería la iglesia. Ahora alguien dirá, ya, pero ¿qué es la iglesia? Es otra cosa, ¿no? Bueno, sigamos, versículo 5. Y les fue dado que no les matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Me cuestan estos textos. Me cuestan por lo que aparece al final del libro de Apocalipsis, o sea, perdón, al final del capítulo 9. No lo vamos a alcanzar a ver hoy día, pero sí lo vamos a ver después. Me cuesta muchísimo esto, ¿no? De que vengan, de que los elegidos, ¿no? De que los sellados no les va a pasar nada. Esto es como el nuevo Israel, ¿no? Esto es como pongan sangre de oveja ahí en sus dinteles y el ángel de la muerte va a pasar y no les va a pasar nada, ¿no? Aquí es lo mismo, tienen el sello en la frente y no les va a pasar nada, pero a los demás los van a atormentar 5 meses. Perdón, ¿y estos demás por qué? ¿Por qué los van a atormentar? Ok, digamos que los apocalipsis siempre están basados en la dualidad. Entonces los buenos contra los malos, ¿no? Y los buenos son los elegidos de Dios y los malos son los que persiguen a los elegidos de Dios. Pero perdón, hay un tremendo grupo entre estas dos polarizaciones que no tienen idea. ¿También van a ser atormentados? Porque una cosa es que yo diga, bien, nosotros somos los elegidos y esos que están al frente nos están persiguiendo. Entonces vienen las langostas, ¿cierto? Y los pican 5 meses, ¿no? Y los hacen sufrir tormentos por 5 meses. Eh, pero ¿y los otros? Porque el mundo no se divide en nosotros y los que nos persiguen, ¿no? O sea, el mundo se divide en nosotros, los que nos persiguen, y un montón de gente que ni se enteró, ¿no? Un montón de gente que estaba haciendo su pega, ¿no? ¿También los van a picar a ellos? Pregunta, ¿no? Y su tormento era como tormento de escorpión. Bueno, dicen los que saben, a mí lo único que me ha picado alguna vez fue un abejorro. La verdad es que lamento, no, hubiese sido interesante, ¿no? Que en esta parte yo le diga, bueno, a mí una vez me picó un escorpión. Pero no, lo que más me ha picado y que me dolió tanto fue un abejorro. Yo era pequeño, ¿no? Y en el jardín de mi casa teníamos muchas margaritas. Lindas las margaritas. Y además habían, vamos a pasar a hablar algo de insectología, no sé cómo es el nombre oficial. Y recuerdo que en aquellos tiempos,
estaban las margaritas, lindas las margaritas, y había muchas arañas de poto verde. Fíjense que nunca más vi esas arañas, ¿no? Arañas de poto verde. Lindas las arañas, siempre me dieron miedo las arañas, pero estas arañas eran lindas, con un tremendo poto verde. Y recuerdo que en una de esas andanzas, cuando yo era niño, no sé, 6, 7 años, había un tremendo abejorro. Y yo dije, oh, qué cosa más linda, ¿no? Corriendo por mi jardín lleno de margaritas, con arañas de poto verde haciendo sus telarañas. Y fui y agarré el abejorro, ¿no? Esta cosa, ¿no? Esta cosa tan... Ya venía con el gen del libre mercado. Qué lindo, lo quiero para mí. Y después lo vendo. Y me picó. Me picó en el dedo. Y el dedo me quedó así. Pucha, de verdad me hubiera encantado decirles cómo duele la picadura de un escorpión, pero lo más cercano que tengo es ese abejorro que me dejó el dedo de este porte. Dolor, ¿no? Ahora, dicen los que saben que la picadura de un escorpión es mucho más dolorosa. Así que los que no estaban sellados, 5 meses de tormento. Me vuelvo a preguntar, ¿y los que no tenían idea de esto? ¿No? Los que vivían, por ejemplo, no sé, en España, ¿no? Porque el mundo llegaba hasta como por ahí, Iberia, como le llamaban, ¿no? Los que vivían en España o los que vivían en los imperios chinos, ¿no? Que no sabían nada de esto, estamos casi en la hora, ya, sigamos. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas, esto es tremendo, hermano, era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, ¿no? Aquí estamos frente a imágenes antropomórficas, ¿no? O polimórficas, si uno quisiera decir. Tampoco, es como la imagen de los 4 seres vivientes que están ahí en el trono. No logro imaginar. Hay unos monitos, ahí busquen en Google langostas de Apocalipsis 9, ¿no? De la quinta trompeta. Y hay gente que le ha hecho harto empeño a tratar de plasmar esto en una imagen, ¿no? Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Ok, son los helicópteros Apache. Bueno, alguien podría decir eso, ¿no? Oye, pero ojo, que ahora salieron los drones pequeños, ¿se han fijado? Drones que pueden matar a no sé cuánta gente, así un pequeño dron que viene cargado, ¿lo vieron? Pequeños drones de este porte, así como cientos de drones de este porte, que vienen cargados con un disparo, ¿no? ¡Pah! Listo. Pero bueno, esas son las cosas que uno siempre trata de evitar cuando lee el Apocalipsis. Ah, esto debe ser esto, ¿no? Como cuando se ven estas estelas egipcias y la gente ve ovnis, tanques, helicópteros, etcétera. Entonces, Franklin dice, hermano, te perdiste la disonancia de las trompetas. Richard Wagner hubiese estado feliz escribiendo la partitura. Richard Wagner, hermano, El anillo de los nivelungos. La mejor introducción que he escuchado a una obra, tremenda. Como diría Jaime Altozano, que también lo sigo, hace un tremendo muro de sonido brutal, ¿no? Bueno, Gela está haciendo preguntas interesantes, ¿no? Y de hecho vamos a hablar de eso cuando terminemos el capítulo mañana. Quiero terminar la primera parte de la quinta trompeta. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, ¿no? Dicen los que estudian que las langostas, justamente las plagas de langostas duran más o menos 5 meses, por si acaso. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Al parecer esto es arameo, ¿no? Abadón, y en griego es Apolión. Bueno, Abadón significa destrucción y perdición, por si acaso, y Apolión viene de un verbo que significa echar a perder, y que después se traduce como perdedor o destructor. Ahí estaría como la onomástica de estos dos nombres. El primer ay pasó,
todavía son 3, ¿no? He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Entonces el cambio, el giro copernicano, no sé si llamarle así, de este texto, es que los jinetes y las primeras trompetas tenían que ver con el ámbito de lo natural, si quisiéramos decirlo de alguna forma. No tenemos, ¿cierto? Pero tiene que ver con el ámbito de lo físico y de lo natural. Pero ahora, con la quinta trompeta, entonces hay ya ahora una acción directa contra los seres humanos. Y sigue esta polarización, ¿cierto?, entre los sellados y los no sellados. Y evidentemente yo me pregunto si entre estos no sellados hay gente que no supo o que no sabrá de qué se trata esto. Y hasta aquí llegamos. Mañana el sexto ángel tocó la trompeta. Así que mañana nos vamos con el resto de... No se viene muy bien, ¿eh? se los digo al tiro. Franklin dice, encuentro que la escatología se usa para control y observancia de la conducta disfrazado de amor, Jesús y su advenimiento. Sí, si lo vemos desde acá, sí, puede ser, ¿no? Vamos a hablar de eso yo creo que en las siguientes clases. ¿Qué es lo que persigue, ¿no? Juan con este texto? ¿Qué es lo que se persigue? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Recuerden, yo se los dije ayer, usualmente en la teología se habla de que Apocalipsis es como el libro de la esperanza, ¿no? Hasta aquí, yo no sé si yo tengo mucha esperanza, ¿no? Con respecto al libro de Apocalipsis. Pero nos quedan todavía varios capítulos, tiene 22, donde vamos a ir viendo qué es lo que ocurre con el desarrollo de este texto. Lo estamos leyendo como si lo leyéramos por primera vez. Esa es la gracia, ¿no?, de este curso. Aplicando, por supuesto, distintas metodologías de análisis. No tanto, eso sonó demasiado grandilocuente, no estamos aplicando distintas tecnologías de análisis, ¿no? La verdad es que simplemente estamos caminando por el texto y haciéndonos preguntas. Nada más. Ya, que tengan una linda jornada. Esta clase sí la pueden compartir, no la de ayer. Esta clase sí la pueden compartir para quienes quieran caminar junto a nosotros este sendero apocalíptico aquí en este fin de año, ¿ya? Les mando un abrazo, paz para todos, que lo pasen bien y si Dios quiere mañana jueves nos encontramos para seguir caminando por este bellísimo, profundo, potente, intenso, cuestionante también libro del Apocalipsis. Goodbye. Goodbye. Los que quieran ser parte del grupo de WhatsApp, ¿no? Que en realidad lo que más hacen es poner stickers míos. Me hacen a cada rato un sticker. Y otras cosas, así que pueden escribirme yo les dejo después mi número y pueden formar parte de este grupo, los 143.999. Ya, nos vemos. Goodbye.